Ya, muy bien, ahora sí estamos en vivo. Vamos a iniciar pues nuestro programa gerontológico sabatino con la participación esta vez de la licenciada Viviana Tonguino, destacada gerontóloga colombiana, y que vamos a tratar un tema muy interesante en esta entrevista que tiene que ver justamente con las personas con distintas capacidades en las personas mayores, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy poco abordado, muy delicado de tratar también, porque lamentablemente ustedes saben que existe el edadismo por el hecho mismo de ser mayor, y más aún si tienes algún tipo de discapacidad o o alguna dificultad para comunicarse. Entonces, de todos modos, esto implica pues la necesidad de abordarla con mucho respeto y con mucha seriedad. Entonces, para ello ha venido también nuestra amiga de Colombia, una destacada profesional en su país, pero que ella misma se va a presentar ahora. Adelante. Bueno, muchas gracias por este espacio, por estar aquí con ustedes. Es un honor pues para mí. Bueno, mi nombre es Viviana Togino Guerrero, soy una gerontóloga apasionada y Ujú. comprometida con el bienestar y la calidad de vida de las personas. A lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de trabajar en diversas facetas de la gerontología, desde la atención centrada en la persona hasta la planificación y el desarrollo de programas de envejecimiento y vejez. Mi enfoque siempre se centra en comprender esas complejidades del proceso del envejecimiento y también abordar las necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales de nuestra población. Yo creo firmemente en la importancia pues, de fomentar una autonomía y la dignidad en todas las etapas de la vida. Y mi trabajo pues, se orienta hacia ese objetivo. He tenido el honor de colaborar con equipos multidisciplinarios en entornos de atención, a asesorar a familias en tomas de decisiones relacionados con el cuidado de sus seres queridos y también liderar iniciativas para promover un envejecimiento saludable y activo en la comunidad. Ah, qué bien, excelente. Bueno, justamente me gustaría que abordemos un poco la problemática, ¿no? del grupo de personas mayores que tienen diversos dificultades para comunicarse, de repente a una discapacidad. Entonces yo quisiera que me expliques un poquito eh, cómo ves ese segmento de la población mayor y qué dificultades afrontan verdaderamente. Bueno, yo antes de que nosotros empecemos, yo quiero Sí, hacer como un pequeño paréntesis, ya que sí, hoy es 28 de junio, Día ajá, Internacional pues, del Orgullo LGBTIQ+, y ajá, no quiero pues dejar pasar esta oportunidad de nombrar, ujú, porque cuando nosotros estamos hablando de diversidad, también hablamos de ajá, orientación sexual, de identidad de género, de esas formas de ser y de amar que históricamente han sido silenciadas. Y si ujú, eso es difícil para, digamos, muchos jóvenes, ujú. imaginémonos cómo ha sido para las personas mayores LGBTIQ+. Muchos, digamos, crecieron en contextos donde amar era un delito, donde el Ujú. silencio era una estrategia pues de supervivencia. Algunos nunca pudieron decir abiertamente a quién amaban y otros vivieron pues toda su vida ocultando su identidad, reprimiendo su expresión. Y hoy, en su vejez, aún enfrentan pues una discriminación, discriminación en los servicios en salud, en residencias o incluso también pues en sus propias familias. Así que este es un buen día para recordar que
que la vejez también es diversa, que hay personas mayores, gays, lesbianas, bisexuales, trans, no binarias, y que merecen vivir esta etapa con orgullo, también con dignidad, con libertad, sin tener pues que esconderse ni disimular lo que son. Porque la diversidad no desaparece con los años, se transforma, se sostiene y se defiende. Y con esa conciencia de que envejecer no borra la identidad, sino que la firma. Ahora sí, vamos con tu pregunta. ¿Qué es el envejecimiento de las personas con estas capacidades diversas? Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidades diversas, estamos hablando de algo muy simple, pero muy poderoso, que es la manera en que todos y todas funcionamos, y funcionamos de forma distinta. Algunas personas nacen con condiciones que afectan su manera de moverse, de comunicarse, de procesar información. Otras desarrollan pues esas condiciones a lo largo de su vida por enfermedades, por un accidente o por el mismo proceso pues natural de envejecer. Y en el fondo, todos tenemos capacidades diversas. Lo que pasa es que algunas son más visibles que otras o requieren más apoyo. El reto de nosotros está en dejar de mirar esas diferencias como problemas y empezarlas a ver como lo que son, una parte de la diversidad humana. Entonces ya sabemos que nosotros desde que nacemos, pues mejor dicho, desde la concepción ya estamos empezando a envejecer. Pero cómo envejecemos, desde dónde envejecemos, con qué apoyos, con qué condiciones, eso ya es, pues, digamos que otra cosa. Ahora sí, porque, bueno, ciertamente hay mucha discriminación ya de por sí. O sea, si por el hecho mismo de tener más de 60 años ya comienzan ya a verte de otra manera, ¿no? Imagínate cómo podría ser cuando tenemos una sociedad que no admite la minoría. O sea, es decir, no admite cierto tipo de diferencias, ¿no? Que lo ven como algo extraño, extravagante e incluso hasta ofensivo, ¿no? Entonces, las actitudes de algunas personas, por ejemplo, el LGTB, tienen su manera de expresarse propia. Y esta manera de expresarse es vista como prácticamente como una ofensa, ¿no? En muchos casos, ¿no? Dentro de este ambiente cultural que tenemos. Entonces, mejor dicho, no se respeta la expresión, ¿no? Su expresión, su manera de ser, no es respetada y eh, esto ocurre no solamente en el tema de la sexualidad, sino también tiene que ver con las personas que tienen algún tipo de, como que antes le llamaban, tú sabes, ¿no? Retraso mental y cosas así, ¿no? Tenían otros términos más duros, por decirlo, pero que tenían dificultades cognitivas, ¿no? O sea, algo así. Entonces, todo esto eh, configura la necesidad de que se pueda lograr, ¿no? Que haya más empatía, que haya más y eso no se está dando, pues, no se está dando. Porque Lo que, hay muchas maneras de discriminar, o sea, a veces dice, hay maneras de discriminar que incluso pueden ser muy amables, pero en realidad ocultan otra cosa. Incluso con las personas mayores ocurre normalmente, ¿no? Sí, que sí, mira, qué bonita la abuelita, todas estas cosas son edadismo, sí, ¿no? claro. Y es que una cosa es
envejecer siendo una persona funcional, Ujú, autónoma, rodeados, por ejemplo, de cuidado. ujú, Y otra muy distinta es envejecer con una discapacidad previa, con una claro, enfermedad neurodegenerativa. Por ajá, ejemplo, sin claro. acceso a servicios o incluso sin que se les reconozca que tienen derecho a un envejecimiento y una vejez digna. Y Ujú, eso es lo que muchas personas con capacidades diversas viven. Por ejemplo, ahí entra y es un caso que quiero como detenerme especialmente en lo que es el caso del síndrome de Down, porque es una de las condiciones más visibles y sin embargo de las más invisibilizadas en el entorno. ujú. Perdón, perdón, un poquito que voy a... aquí. Ya, oh, ah, listo. Ujú. Porque, Sigamos. porque digamos que durante muchos años la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down fue baja. Ujú, Podemos decir que en los años 80 era que la esperanza de vida de una persona con síndrome de Down podía ser llegar a los 20, 25 años. ujú, Pero pues eso actualmente ha cambiado y hoy en día muchas personas con síndrome de Down viven entre 60, 65 años, incluso hasta ujú, más. ujú, Y digamos que eso es un logro, mejor dicho, enorme. Y ujú, que eso se da gracias a la salud, a una estimulación temprana y a especialmente a la dedicación de las familias, pero también de los profesionales ujú. porque con ese avance ha llegado, digamos, para nosotros un nuevo desafío, que es acompañar ese proceso de envejecimiento, que es un proceso que pues no es muy común, entre comillas. Así es. O sea, y esto genera, a veces las familias se ven afectadas también. O sea, porque como ellos mismos tienen el prejuicio, también ya lo tienen internalizado, la familia tiene ese prejuicio, entonces se avergüenzan, ¿no? De tener un familiar que sea así, y eso genera que las cosas se empeoren, ¿no? Porque si ellos mismos no lo pueden valorar, imagínense la comunidad tampoco, entonces acá la cosa se pone terrible, eso es cierto. Algunos incluso quieren ocultar, ¿no? Esa realidad. Y ahí está, y lo ven como una tragedia familiar, o sea, es algo pero terrible, ¿no? La manera Sí, como porque yo digo, si una persona mayor, claro, necesariamente cuando tú cumples 60 años ya no eres una persona vulnerable necesariamente, porque la vulnerabilidad te viene por condiciones precisas, ¿no? O sea, hay algo que te vuelve vulnerable. O sea, no son los 60 años, sino es algo que es vulnerable. Entonces, ahora, esta persona va a tener hasta triple discriminación, por último, ¿no? Porque ya sabemos que también hay el sexismo, suponiendo que sea mujer, peor, sexismo. Y a eso le agregas el hecho de su condición, ¿no? Pues tiene prácticamente la expectativa de vida es baja, aún así porque tú has mencionado que se ha mejorado, claro, lógico, pero la expectativa de vida en general de todas las personas mayores ha crecido. O sí, sea, mejor dicho, porque en general estamos en una tendencia a vivir más. Está sí, claro que sí, ¿sí? sí. Entonces, Sí, digamos que sí, nosotros, la tendencia, como dices tú, está para que la esperanza de vida en todos los países, o bueno, en la mayoría, aumente. En el caso, pues, del síndrome de Down, es un poquito, no solo en el síndrome de Down, sino en todas estas neurodivergencias, es la cuestión de que ellos envejecen de una manera acelerada. Por ejemplo, no todas las personas con síndrome de Down son iguales. Existe una gran variabilidad
funcional. Algunas personas, por ejemplo, pueden llevar una vida bastante independiente, estudian, trabajan, Ujú. cocinan, se desplazan solas, etcétera. Y otras necesitan apoyo constante pues para sus actividades de la vida diaria. Y eso Ujú. pues digamos que está bien. Lo Claro. importante es que nosotros no los midamos a ellos por lo que no pueden hacer, sino Ujú. por todo lo que sí pueden hacer desde su singularidad. Ujú. Y además de eso, muchas personas, lo que yo te decía, envejecen antes que el resto. Por ejemplo, desde los 40 años pueden aparecer signos de envejecimiento prematuro, disminución de energía, cambios físicos, y en muchos casos se ha dado que es, o digamos que actualmente se ha hecho mucha investigación acerca de esto, es el deterioro cognitivo temprano, Ujú. con esas características similares al Alzheimer. Entonces nosotros en verdad estamos preparados como para todo esto. Los países sí están teniendo programas, sí están teniendo políticas, los profesionales estamos listos para acompañar a estas poblaciones. Si estamos no solo con lo que nos ha dado la academia de algo como global que nos pintan Ujú. de lo que es una persona mayor o de lo que es el proceso de envejecimiento. Entonces es como varios retos que eso, porque muchas veces no los hay. Y pues lo más doloroso es que pues estas personas que antes estaban acompañadas por los padres, por los Ujú. cuidadores, eh, perdón, cuidadores, eh, ahora muchos de ellos se encuentran solos o en un sistema que no sabe qué hacer con ellos. Ahora, hay niveles digamos, de discapacidad o o por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, hay algunos que tienen mayor nivel intelectual que otros, o sea, no son iguales. Hay casos más graves, tal vez, ¿no? Y otros que son bastante mejor y que incluso llegan a tener un cierto grado de independencia, ¿no? Eh, Hasta un cierto grado de dependencia. Y seguramente hay cuestiones complejas que va a ser difícil que las pueda dar a conocer, pero sí ya puede, por ejemplo, manejarse bien individualmente en los temas más básicos, ¿no? sí, claro, Claro, sí. entonces, sí se ha visto casos de personas que incluso llegan a a trabajar, o sea, optan por trabajos sencillos, tareas que no requieren mucha complejidad, y la pueden hacer, y la hacen, ¿no? Sí. Por ejemplo, Ahora, sí. yo estuve apoyando, trabajando en una empresa que lo que Sí. hacía era brindar esa educación a usuarios con síndrome de Down. Y lo que hacían ellos era que los educaban para después llevarlos a un plano laboral. Entonces Ujú. ellos hacían todo ese proceso desde educación y después lo pasaban con el acompañamiento familiar, con el acompañamiento de diferentes profesionales para que ellos llegaran al punto de hacer esa inserción en el mercado laboral. Ujú. Eh, en este caso, o sea, tú has tenido una experiencia directa, digamos, con personas con síndrome de Down, Sí. ya. Y cómo es la respuesta que ellos tienen ante tu accionar? O sea, por ejemplo, cómo tú te diriges a ellos? O tal vez lo estimulas también cognitivamente? ¿Cuál sería esa labor que podrías hacer desde la gerontología? Desde la gerontología, lo que hacía, lo que pasa es que, a ver, cuando yo tuve ese proceso, fue en Ujú. conjunto de
una corporación que se especializa en la educación de esta población neurodivergente y un centro día para personas Ujú. mayores. Ellos hicieron, se entrelazaron para formar este proyecto que se llamaba Ser en Bienestar. Entonces, ¿cómo trabajábamos desde la gerontología? Yo trabajaba en dimensión emocional, dimensión social, cognitiva y física, y también en la parte espiritual. Eh, pero habían unas, digamos que dentro de esta población uno puede llegar a caer en la infantilización y en el error, pues, de Ujú. infantilizarlos. Yo estaba con dos grupos, uno que era grupo de personas mayores neurodivergentes y grupo de jóvenes neurodivergentes. En Ujú. muchos casos como estos, lo que te digo, se puede llegar a caer en la infantilización, porque dicen, no, es Ujú. que él no es capaz, él no puede hacer esto, pobrecito, y también en la, digamos, en las malas prácticas en cuanto a su acompañamiento. Pero Ujú. nosotros, o bueno, desde la gerontología yo trabajaba eh, eso que te digo, como las diferentes dimensiones y dadas a sus capacidades, a las capacidades y singularidades que tenía cada uno de ellos, porque lo que yo te digo, no todas las personas con síndrome de Down o no todas las personas neurodivergentes son iguales. Entonces uno Claro. trabaja es con esa eh, funcionalidad. Ujú. Ahora, hay también hay personas que tienen no sé, porque yo sé que hay, aparte del síndrome de Down, hay otras también Sí. situaciones que se presentan. Por ejemplo, hay un desarrollo cognitivo, hay personas que no desarrollan, o sea, un desarrollo cognitivo y emocional similar a un niño, ¿no? Eso es, sí, o sea que algunas personas que pues, lo dicen y cuando se habla de él, el término es horrible, ya sabes, te imaginas, ¿no? Ya retraso, ya, tú te imaginas, ¿no? Sí, sí, claro. Ya no sé qué decir eso ya, pero sí es cierto que algunos casos el desarrollo cognitivo y emocional no pasa de un niño pequeño, a pesar de que ya son adultos. Y estos casos, cómo evolucionan con el tiempo, también ese es el asunto. ¿Se puede hacer algo como para que, digamos, pudieran mejorar su condición? O sea, ¿hay alguna posibilidad terapéutica o algo que los pueda hacer más fuertes? O sea, mejorar su condición dentro de la sociedad. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, ya sabemos que el síndrome de Down pues no es la única Claro. condición. Están las personas con autismo, TDAH, Ah, también, claro. capacidades intelectuales que también envejecen, sueñan, sienten, recuerdan, desean, bueno, Ujú. pero a menudo no entran en las categorías que el sistema tiene para la vejez. Cada Ajá, una de las condiciones traen formas distintas de envejecer. Por ya, ejemplo, claro. algunas conservan habilidades cognitivas por mucho tiempo Ajá. y otras desarrollan una gran sensibilidad emocional. Otras se apegan a rutinas que se vuelven, por ejemplo, su sostén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no seguir, digamos, ignorando estas realidades. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Es adaptar los entornos, o sea que esto Adaptar el no es entorno. solo, ajá, esto no es solo de poner una rampa, sino que es rediseñar las ciudades, las casas, los hospitales, las clínicas, para que todas las personas, todas Ujú. puedan moverse, comprender y participar. Eso es digamos que la primera. La otra es eh, la atención personalizada. No podemos usar una misma fórmula para todos. Así Necesitamos es. planes de intervención pensados desde lo particular, desde la historia de vida de cada persona. Está también la parte de la educación y la sensibilización,
porque hay que hablar del tema, formar desde el colegio, desde las escuelas hasta la universidad, enseñar a mirar con respeto y también sin prejuicios estas otras clases de envejecimiento. Ujú. Y la otra que nosotros podemos hacer es el tema de la participación social, que las personas mayores con capacidades diversas tienen derecho, mejor dicho, a opinar, a aprender, a bailar, Claro. a enamorarse, a trabajar si quieren. O sea, que no nos gane pues la costumbre de dejarlos por fuera de lo Ujú. que nosotros creemos que no pueden hacer. Así es. Y también las familias los tienden a marginar y ocultar también. La familia también es un elemento importantísimo para el desarrollo de esta persona. Si la familia no actúa mal, definitivamente al contrario, empeora su situación de todo tipo. Es lo peor. No tener el apoyo de la familia puede ser terrible, realmente. Entonces, ahora se ha dado seguramente situaciones en las cuales, eh, digamos, se ha podido verificar abusos, ¿no? Se han verificado, de hecho, abusos de algún tipo, ¿no? Debido a la condición que ellos tienen, como que se vuelven más vulnerables a ese tipo de abuso. Sí, claro. Y estos abusos a veces se dan hasta cierto tipo de familias, algo, digamos, terribles que también hay. Y, y lógicamente el problema es que esa familia tiene vergüenza. ¿Te das cuenta? Tiene vergüenza de tener un familiar así y que comiencen a hablar de que mira que hay una persona así en la familia y cosas así. Vas comprendiendo cómo piensan ese tipo de personas. Yo me pongo a veces en el lugar de los malos y me tengo que poner en el lado de los buenos y tengo que pensar en todo. Entonces, de hecho, va a haber familias que van a prácticamente a destruir a la persona y otras familias que sí le dan el verdadero apoyo y hace que esta persona que tenga cierta discapacidad o dificultades cognitivas la tener, estar en mejores condiciones que otros que no han tenido el mismo trato, ¿no? La misma calidad de trato. ¿Es así? Sí. A ver, puedo decir desde lo personal y desde lo vivido Sí, desde tu que, experiencia. sí, Ajá. desde la experiencia, mmm, las familias que yo me encontré cuando ¿Ya? estuve en estos programas fueron familias Ah, súper claro. comprometidas, o sea, súper comprometidas con qué hay que hacer, qué rutinas tengo que cambiar, en qué no puedo caer, qué Ujú. necesito yo aprender de él o de ella, qué puedo hacer yo para adaptarme a lo que él Claro. me puede dar. Y eso mismo pasa no solo en las familias, sino en la sociedad. Entonces, digamos que yo en el plano en el que estuve elaborando, yo puedo decir que yo me encontré la mayoría de familias súper comprometidas con el bienestar pues de sus integrantes, Ujú. de las necesidades, de cubrir todo, de que si nosotros sí estábamos haciendo bien las cosas, súper inquietos, o sea, yo llegué a una charla a hablarles a ellos del tema del envejecimiento y la vejez y muchos de ellos no sabían. Por ejemplo, me decían, yo tengo miedo porque a mí el médico me dijo que la esperanza de vida de él era hasta los 30 años. Entonces, bueno, pero ¿cómo así que hasta los 30? Ya está, ya hay muchas investigaciones de que dicen que una persona así puede llegar a pasar los 65 años estando. Yo llegaba y le mostraba Ujú. al grupo de jóvenes, decían, miren, en el grupo de personas mayores tengo una persona mayor con síndrome de Down que tiene 67 años y es totalmente independiente, es Ujú. Qué totalmente bien.
o sea, cognitivamente, él, mejor dicho, iba un paso más adelante que nosotros. Entonces, Ujú. y también hablamos con la familia pues de ese usuario y entonces nos decían, nosotros lo que hicimos no fue encerrarlo, nosotros lo dejamos a él ser. Él iba a grupos de natación, iba a grupos de fútbol, Ah, participaba, qué o bueno. sea, mejor dicho, lo dejaban explorar. Y esa es la, digamos, la, la magia para que ellos puedan llegar a ser personas muy independientes, muy independientes. Y es no encerrarlos, porque entonces cuando las familias los encierran, dicen, no, Claro, yo mi hijito lo tengo que quedar, tengo que tenerlo aquí en la casa, yo le tengo que brindar todo. No, porque lo que están haciendo es limitándolo. claro, Entonces, exactamente. desde digamos, desde la otra cara, desde lo que nos dicen las familias, ay, mire, yo tengo mi familiar, tengo a mi hermano con 65 años y a nosotros lo que nos sirvió y lo que le sirvió a mi mamá y después de mi mamá, cuando falleció ella, yo seguí siendo la cuidadora de mi hermano, es dejarlo ser. En todo lo que había que meterlo, nosotros lo metíamos, en grupos, en canto, en lecturas, en todo. Entonces es como digamos, como eso, como dejarlos también, como explorar, como que salgan también a enfrentarse a las realidades del mundo, Claro, pero tener en cuenta eso es, que eh, lo que yo te decía, no todos tienen esa funcionalidad, entonces ahí pues ya cambia un poquito. claro, o sea, eso confirma que la importancia del apoyo familiar, La ¿no? importancia del apoyo familiar y de la socialización, muy Y importante, porque, claro, y si no socializa la persona, también esto es totalmente perjudicial. Incluso personas que no tienen síndrome de Down, que no socializan, tienden a perder capacidades no cognitivas más pronto. Claro, esos que se aíslan, que no tienen una vida social dinámica también. Y ocurriendo en las llamadas personas normales, esa que las llamadas normales, que también tienen esa dificultad de integrarse dentro de una comunidad, también estas personas van a tener serios problemas si están muy aislados cuando ya sean mayores, ¿no? El aislamiento es lo peor, porque vivían uno de los temas que mucho se habla es el tema de la soledad, ¿no es cierto? Y uh-huh, cuando hablamos de la soledad, pero sin embargo hay que distinguir, porque hay mucha confusión con el término de soledad. Cuando hablan de soledad, la gente ya de por sí está diciendo algo negativo, pero a veces también es positivo. Algunas personas viven muy bien digamos, o sea, viven solas en una vivienda, pero no, pero no quiere decir que no tengan sociabilidad, o sea, tienen una comunidad, tienen una red social, tienen amistades, participan en las actividades, entonces esa persona no tiene ningún problema en vivir solo, salvo que tuviera problemas de salud, ¿no? Pero en uh-huh. todo caso, este, el tema del el tema de las, ahora el tema también, otra cosa. ¿Has visto casos de abandono? ¿Has tenido conocimiento de abandono de personas con... Pues no, mira que no. Claro, porque En tú la estás mayoría con... de casos, la Sí. mayoría de casos que tuve es más de que ya los cuidadores principales Ujú, fallecían y ujú, venían esos cuidadores secundarios, los claro, hermanos, un claro. tío, un primo, entonces ahí, digamos, pero no me encontré con casos pues de abandono. Claro, no hay ese... Pero de hecho, en algunos eh, siempre, lamentablemente, las noticias, las informaciones, o sea, las malas informaciones, las malas noticias son las que
a veces pegan más ¿no? Pegan más a la gente que las buenas, es la verdad, ¿no? Las buenas noticias no venden tanto como las malas. Sí, Ese es el tema, pues. Por ejemplo, lo que tú nos estás comunicando, que es algo positivo, ¿no? El apoyo de las familias y todo lo que está haciendo, es algo que no atrae al morbo, por decirlo de la gente, ¿no? Pero si tú le hablas de cosas desastrosas, de cosas terribles, eso sí, eso le llama la atención más. Y eso es algo que es malo porque estamos normalizando ese tipo de cosas. Estamos normalizando y nos estamos acostumbrando a que eso sea casi como normal. ¿Te das cuenta? Considerar el abandono, el maltrato como una cosa de cada día y es malo acostumbrarse a ese tipo de cosas. bueno, sí, digamos que cuando tú me hablabas Sí, acerca de esas personas que por iniciativa propia claro, les gusta, por ejemplo, vivir solas, claro, pero siguen socializando. Entonces, no estaríamos hablando tanto de... Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la soledad, estamos hablando de esas soledades que no están acompañadas por ningún tipo de redes de apoyo, ni ah, de claro, amigos, ni de claro, familia, ni claro, de nada. claro, Entonces, pero aquí también entra el tema de lo que nosotros estábamos hablando también, y es la sí, importancia de la socialización en las personas mayores. claro, El proceso de envejecimiento que no trae consigo pues también cambios físicos o funcionales, sino que también traen transformaciones en la manera en que las personas mayores se relacionan con su entorno. En este ujú, contexto, por ejemplo, la socialización se convierte en ese pilar fundamental para ujú, garantizar un envejecimiento saludable y también pues consentido. Entonces ahí ya se hablan de un montón de beneficios a nivel cognitivo, claro, en el bienestar emocional, el sentido de pertenencia, el propósito, el estímulo para su autonomía, el fortalecimiento también del tejido social. claro, sí, claro, en ese sentido, sí, es algo muy diferente a lo que se llama la soledad no deseada, que se habla Uh-huh. tanto hoy día de la soledad no deseada, ¿no? Sí. Eh, ahora, ahora todos tenemos fortalezas y debilidades, de hecho. Y hay que reconocerlo, que todos tenemos fortalezas. No hay ningún organismo perfecto al 100%, algo así. No hay. Pero dentro de pero aprendemos a vivir con nuestros defectos y con nuestras virtudes, ¿no? Y sabemos, pero cuando estamos conscientes de eso, entonces podemos tomar acción, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque hay un tema muy común también con relativo al trato que se le da como colectivo de personas mayores, es que a veces pareciera que algunos, no digo, no voy a generalizar, algunos profesionales tienen todavía una visión muy paternalista y como que no ven o no son suficientemente conscientes de que las personas mayores tienen un sentido de responsabilidad muy claro de sus alcances y sus limitaciones, o sea, de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Entonces, el asumen un papel de cuidador, entre comillas, ¿no? Es decir, diciendo, pues ya, persona mayor significa que tienen que cuidar, algo así, ¿no? Cuando en realidad probablemente esta persona no requiera ningún tipo de cuidado o de repente puede en todo caso tal vez alguna asistencia, ¿no? De repente alguna, eh, digamos, una dificultad para caminar, alguna cosa así, ¿no? Una pequeña ayuda, pero en todo caso no se podría hablar de ellos como sujetos de cuidado, ¿no? Sí, claro.
Sí, no se puede generalizar, no Claro, podemos claro. Entonces, generalizar, y esa porque mirada paternalista, así, ¿no? sí, porque no todas las personas mayores son iguales, o sea, es una diversidad, Increíble, es cada diversidad. persona es un mundo pues diferente y no podemos irnos siempre y también teniendo en cuenta mmm, cómo esas personas mayores eh, se encuentran, digamos que siempre se tiende a hablar acerca de vejeces pero como idealizadas o cosas que se pueden llegar a hacer en general, pero muchas veces no se tiene en cuenta el entorno de las personas mayores. No todas las personas mayores y no todas las personas en general tenemos acceso a muchas cosas. Entonces, es como también trabajar con esa diversidad que tenemos y adaptarla a lo que nosotros le podemos brindar a cada persona. Claro, claro, ese es uno de los problemas que tenemos que asumir. Con respecto, entonces, ya, entonces, en el caso de personas mayores que, que tienen, digamos, la discriminación es por muchas razones, ¿no es cierto? Una de ellas puede ser incluso por su condición de pobreza, en Uh algunos -huh, casos por simplemente porque como su salud se ha resquebrajado, ha perdido también contacto con el grupo con el que participaba. Vamos a poner un caso de una señora que participaba activamente en su grupo social, pero de repente por una razón de enfermedad ya no va ¿no? Ya no va, ya no acude al centro y comienza un aislamiento que se empeora, en este caso sí, por una soledad no deseada, porque esta persona ahora al estar con una enfermedad, entonces se agrava la cosa porque ya trae también depresión y otras cosas que son muy sí, peligrosas, ¿no? sí, Y ese es un tema también que bueno, yo he visto que en algunos países europeos ya están abordando esa temática de, por ejemplo, de la soledad no deseada, están creando programas ya para resolverlo, ¿no? uh -huh, Mientras que todavía en Latinoamérica todavía estamos muy atrasados en eso todavía, ¿no? Entonces hay programas, por ahí he visto, de visitas, ¿no? De visitas, creo que en algunos, no sé si en algunos países sabrán eso de las visitas a las personas mayores que viven solas. Al menos estamos hablando de personas mayores que requieren un apoyo emocional, ¿no? Una, una necesidad. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Cómo van esas cosas por ahí? Ya. digamos que eh, sí, la soledad en la vejez es una realidad que nosotros no podemos ignorar, que a medida pues que envejecemos las pérdidas, los cambios en la rutina y el entorno y la reducción también de las redes sociales pueden llevar a un sentimiento profundo de soledad. Pero no se trata solo de estar físicamente solo, sino también Claro. de sentirse desconectado emocionalmente del Ah, mundo que nos ahí rodea. está. Eso es. Entonces, nosotros, ¿qué estamos entendiendo por soledad primero? La soledad en la vejez no siempre va a ser igual a estar solo, porque muchas personas pueden estar acompañados y aún así pueden sentirse solas. Claro, Entonces, digamos que es una experiencia subjetiva y emocional que se da cuando esas relaciones sociales no son percibidas como, digamos, suficientes o significativas. Entonces, también están otro punto importante que son los factores que aumentan el riesgo, que es la pérdida de la pareja, los claro, amigos o familiares, por ejemplo, una jubilación y cambios en el rol social, la movilidad reducida, las discapacidades, los problemas de salud, un aislamiento geográfico, o sea, una persona, digamos que me voy a ubicar claro. acá en Colombia, eh, una persona que viva al sur de Colombia
no va a vivir igual una soledad a una persona que viva en, en el centro, digamos, en capitales, no es lo mismo. También Ujú, están los estigmas que están asociados a la edad, que también generan pues esa exclusión social. Entonces, es eso, digamos que la soledad en la vejez no es una condición inevitable, pero nosotros como sociedad tenemos el deber de humanizar la vejez y también acompañarla desde el respeto, la dignidad, el compromiso, esas presencias que sí en verdad sean sinceras, la escucha ujú, activa a través de nosotros como profesionales hacia las claro. personas mayores y también gestos cotidianos que le pueden hacer una diferencia pues profunda. Ujú. Ahora, yo tengo, bueno, generalmente cuando se hacen leyes para protección de las personas mayores, eh, uno, claro, las leyes son a veces muy generales, ¿no? Y a veces no hay ciertos detallitos que no salen estipulados pues en una ley, ¿no? Y hablan muy en general. Y por ejemplo, pero este caso específico de lo que tú estabas hablando desde un inicio, ¿no es cierto? De personas con capacidades diferentes. Entonces, esto sería motivo ya también de una acción desde el Estado, ¿no es cierto? De Sí, claro. protección desde el Estado, porque estos sí son personas vulnerables, hay que decirlo. No todas las personas mayores son vulnerables, pero estas personas sí son vulnerables. Entonces, esto requeriría de una atención del Estado de una manera muy especial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, digamos que hay muchos ya países muy comprometidos en cuanto a esto. Están muchos también programas Ujú, que están comprometidos con esta clase de envejecimiento. Pero lo que te digo, o sea, en ciudades principales puedo nombrarlo así. ujú, Por ejemplo, acá en Colombia vine a darme cuenta que existen este tipo de programas para personas con discapacidades y población neurodivergente en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, o sea, las ciudades principales, pero ¿dónde quedan las ciudades secundarias? O sea, ¿dónde están los programas para esas otras ciudades, esos otros departamentos? Entonces es algo que sí se tiene que empezar, eh, digamos que se tiene que empezar a trabajar y poner estos temas sobre la mesa para que muchas más comunidades se sigan beneficiando de esta clase pues, de programas. Porque hay unos ejemplos y también hay avances pues, que ya existen. Digamos que ujú. no todo es problema, en el mundo ya están haciendo muchas cosas bonitas, ciudades que adaptan sus espacios pensando en la diversidad funcional, programas, lo que yo te digo, programas de envejecimiento activo para personas con discapacidad intelectual, tecnologías también que permite comunicarse, acceder a contenidos o hasta movilizarse, tecnología eh, y también iniciativas que promueven el arte, el deporte o la cocina pues para estas personas mayores neurodivergentes. Claro, también una de las cosas terribles que a veces el ser humano tiene es el odio a los diferentes, ¿no? Cómo este terrible odio que para personas civilizadas y conscientes que tienen un pensamiento humanista de por sí nos resulta repulsivo, o sea, odiar a una persona solamente por ser diferente ha creado hasta cosas atroces que ya conocemos nosotros de la historia, ¿no? A través de la historia, por su distinta religión, por su color de piel, por su aspecto diferente y por miles de cosas.
Entonces, acá hay un tema también de odio contra la comunidad también del LGTBI, ¿no? Y que tú has nombrado al inicio. Y entonces tenemos que enfrentar un gran reto que es la educación. O sea, tenemos que tener una educación que nos sirva como un instrumento preventivo, efectivo, ¿no es cierto? Que se debería abordar todos estos temas en los colegios, por ejemplo, ¿no? De que uno tiene que ser tolerante con las personas distintas. O sea, mejor dicho, uno tiene que considerarse que todos somos seres humanos y que los seres humanos tienen sus diferencias y que las diferencias no deben ser motivo de odio. Ese es uno de los puntos claves y en la educación, ¿no? Para que no ocurran esas atrocidades que ya conocemos nosotros de la historia, ¿no? Y que de alguna manera todavía se da, ahora un poco más escondidas, pero también se da, ¿no? Hay grupos étnicos que son odiados por otros grupos y esto también nos da un gran reto para la educación, ¿no? Por ejemplo, pensar en un enfoque preventivo, por ejemplo, educativo en la gerontología, implicaría que por ejemplo, haya una educación gerontológica desde el colegio, ¿no? Es decir, que se conozca ya lo que es el proceso de envejecimiento, de lo que son las personas y su valor como persona en sí, ¿no? Entonces, esto también nos falta, ¿no? Nos falta desarrollar. Esto sería nuestra última, nuestra última pregunta o, o tema para... Sí, claro, es que, a ver, digamos que cuando nosotros estamos hablando acá ya estamos hablando de diversas discriminaciones. Sí, Por ejemplo, estaríamos hablando del capacitismo o el abeísmo, que es la forma de discriminación hacia las personas con discapacidad o con mm, capacidades diversas. Esa sería sí, una, que son quien discriminan desde ese enfoque, entonces ya se les llamaría a ellos capacitistas o ujú, hableístas, sí. Entonces es, por ejemplo, alguien que asume que una persona con síndrome, no sé, de Down no puede tomar decisiones por sí mismos o que cree que la vida de ellos vale menos en relación pues a su discapacidad. Y también estamos hablando ya de otro tipo de discriminación que está siendo últimamente muy nombrada en las redes sociales, que es el tema del edadismo o el tema del claro, viejismo, que es esta discriminación por razón de edad, sí, pues, especialmente hacia las personas mayores. ¿Quién lo ejerce? Entonces aquí estamos hablando que es una persona edadista. Entonces aquí un ejemplo sería que no contratan a alguien mayor por asumir que ya no es sí, productivo pues, o que que no no va a sé, poder. que no se puede adaptar. Entonces, y también lo contrario, puede ser que no quieran contratar a una persona joven porque dicen que no tiene la suficiente experiencia. Entonces, Sí, digamos que ese tema o es sea, por un muy, lado y por otro. sí, es muy Por todos lados, contradictorio. por todos lados los prejuicios, ¿no, amiga? Sí. Te agradezco muchísimo tu participación, realmente excelente. Yo creo que más adelante te vamos a convocar para que nos hagas una exposición, ¿no? Más detallada de los temas que estás desarrollando. Está muy interesante realmente. Y bueno, hoy día ha sido como una entrevista de presentación también, porque dentro de la Central Gerontológica Internacional. Y bueno, vamos a, a conocer la información sobre las próximas actividades que vamos a realizar con la Central Gerontológica Internacional. El día, vamos a ver acá la lista de lo que viene, lo que está más cercano. A ver, por lo pronto, sí, el martes 1 de julio, el programa Gerontológicos va a conversar sobre temas de cultura popular, el cine y la televisión y relacionada justamente con las visiones que vienen arrastrándose sobre el tema de las personas mayores, porque en la cultura popular también ha habido muchos prejuicios
en las películas, las series de televisión y hasta en la comicidad, ¿no? En la comicidad misma, la publicidad, tantos lugares donde uno visiona distintas actitudes frente a las personas mayores y muchas de ellas que son negativas. Pero hay que tratar de comprender también los contextos, ¿no? En que se dieron también a poco no podemos ser tan radicales en algunos aspectos. Ahora, después también tenemos el sábado 5 de julio, tenemos la participación, una entrevista a la doctora Berenice Abad, y también recordarles que ya estamos preparando un taller de comunicación gerontológica que se va a realizar en 4 sesiones de 2 horas a partir del 10 de julio. Los que ya están abiertas las inscripciones para participar. Ahí vamos a tratar todo lo que es conceptos, terminologías, enfoques, la manera como más correcta para manejarse dentro de las redes sociales, una serie de elementos que nos va a fortalecer en nuestro aspecto comunicador, sobre todo. Por lo tanto, este va a ser un taller abierto tanto para profesionales como también para personal técnico e incluso para las personas mayores que están liderando también, ¿no? Entonces también tienen que tener esa fortaleza, esos conocimientos que le da justamente las herramientas de la comunicación. Y eso es lo que vamos a trabajar en ese taller. Y por supuesto, ya viene también nuestro congreso repensando la gerontología, organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica, que ustedes ya conocen, que es la unidad de revisión conceptual de la central. Así que también están invitados para participar dentro de esta unidad. Muy bien, entonces ahora sí ya nos despedimos. Reiteramos nuestro agradecimiento a la licenciada Viviana Tonguino, que desde Colombia nos ha acompañado el día de hoy. Muy bien, Un ahora gusto. sí, sí. Gracias.